Esto yo lo he conocido en mi hijo Nerón aquí en la iglesia, es un perro que fue Nerón. Y era tan malo Nerón, sin embargo, el apóstol Pablo pedía que oráramos porque era la autoridad en ese momento. Vamos a ir a Efesios, en el capítulo 4, comenzamos un estudio. Allí en el capítulo 4, hermanos, y vamos a concluirlo esta mañana con la ayuda del Señor. Y la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Los primeros 16 versículos de este capítulo, el apóstol hace una introducción a que nosotros como creyentes debemos de vivir en la unidad. Una iglesia no se debe caracterizar por peleas, por divisiones, por bandos, sino somos llamados a la unidad, a la paz, que en ese momento ellos pensaban que era Roma, que era Nerón el que traía, el gobernante, que traía la paz, pero el Señor nos ha llamado a una paz verdadera. Los primeros versículos del 1 al 16, el apóstol Pablo hace una introducción a la unidad de la iglesia. Sin embargo, ya del versículo 17 en adelante está nutrido de exhortaciones a cómo debe de ser nuestra manera de vivir como creyentes en Cristo, cómo deben de vivir los cristianos, cómo debe vivir una mujer casada salvada, cómo debe vivir un hombre casado salvado, cómo debe vivir un joven estudiante ya en Cristo, salvado en Cristo. Y Pablo trae sus exhortaciones a nuestras vidas de cómo debemos de vivir. Si mentimos, ya no vamos a mentir. Si robamos, ya no vamos a robar. Si hacíamos cosas que en el mundo de tinieblas hacíamos, Pablo dice, ya no las vamos a hacer. Y miren, en el versículo 17 en adelante, voy a leer, va a variar un poquito a la Biblia que tiene la Reina Valera del 95. Y dice así: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ella hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de los gentiles, de los impíos, de aquellas personas que no quieren nada con Dios. Vean el versículo 20. Pero nosotros, ahora habla de los creyentes, pero nosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ven aquí, hermano, una exhortación: despojaos, quitaos, ¿qué dice, hermanos? Del viejo hombre o de la vieja vestimenta. Despojaos del viejo hombre o de la vieja vestimenta que está corrompida por los deseos engañosos. Otra exhortación, otro ánimo: renovaos, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es el Evangelio. No dice renovaos en la emoción, porque el Evangelio no es emoción. El Evangelio es apelar a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que el Evangelio cambie nuestra manera de ser. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. Habla de una nueva vestimenta, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si ustedes me permiten, hermanos, quiero leer rápidamente estos mismos versículos en la nueva traducción viviente. Y miren lo que dice. Yo quiero que pongan atención. Miren esta versión. Pablo dice: con toda la autoridad del Señor, digo lo siguiente: no vivan como los que no conocen a
los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad. Una persona que no tiene a Cristo, por muy guapo, por muy presentable, por muy elegante que sea, dice Dios que tiene una mente confundida, llena de tinieblas, que lo va diciendo más adelante, confundida. Versículo 18, que tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente. Digan bien, hermano, otra vez la mente, el intelecto, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Han perdido, dice, toda vergüenza. Una persona no creyente. No vamos a decir que todos los impíos, todos los paganos son sinvergüenza. No. Hay gente que no viene a la iglesia, no es creyente, pero tiene una vida ordenada. Pero Pablo está describiendo que la mayoría de la gente sin Dios así es. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes, ahora Pablo nos habla a nosotros, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vida, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está, dice, corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice el apóstol Pablo, nos anima, dejen que el Espíritu, y ahí el Espíritu está con mayúsculas, hablando del Espíritu Santo, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Y el versículo 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es el verde, que es verdaderamente justo y santo. Así vamos a leer, hermanos. Permítanme orar, Padre, esta mañana. Ayúdanos a vivir de acuerdo al alto llamado que tenemos en Cristo. Tenemos el privilegio, la gran misericordia y bondad, su gracia que nos alcanzó para ya no vivir en tinieblas de oscuridad y en sensualidad como vive el resto del mundo. Ahora hemos oído de Cristo, hemos disfrutado del poder del Evangelio para vivir vidas que glorifiquen, que honren su gran nombre. Señor, trabaje en nuestra mente esta mañana. La mente nuestra es de suma importancia. Abriga los pensamientos, decisiones, y necesitamos, Señor, que usted nos ayude esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pablo está diciendo, y si ustedes notaron, hermanos, un énfasis bien marcado en esta lectura. Pablo habla mucho de la mente, de los pensamientos. La mente es el lugar donde generalmente la batalla decisiva se lleva a cabo en cada momento de nosotros. La mente, nuestros pensamientos, nuestras pasiones y todo esto. Entonces los creyentes, dice el apóstol Pablo, debemos de despojarnos como si fuera un vestido viejo. Todos esos vicios vagos que teníamos, como vivíamos en el mundo, dice Pablo, despojados. Despojados. Nadie invita a un joven que se ha ido a un campo de fútbol y cayó una gran lluvia y se llenó todo su uniforme, sus tacos, sus medias de oro, y le dice a la mamá, hijo, vente para la sala, siéntate en la sala. Le dice, hijo asqueroso, vete al baño mañana. Es una idea aquí, dice Pablo, despojémonos de todo eso, quitémonos esa vestimenta, de esa vida estéril, vacía de pensar y de su vida, y que tengamos una visión, una cosmovisión de cómo es el mundo. No vamos a vivir como vive el mundo. Nuestra visión, nuestra cosmovisión debe ser diferente, no endeudándonos, viviendo agradecidos por lo que tenemos, contentos, viviendo en paz, proclamando el Evangelio, porque hemos sido capacitados para vivir ese estilo de vida y ponernos en el proyecto de Dios, en el proyecto divino de Dios, que Dios quiere que nosotros como creyentes hagamos. En pocas palabras, hermanos, que Pablo dice que la antigua vida
deshumaniza al ser humano. Lo deshumaniza de tal manera que esta persona, hermanos, Satanás viene y roba a las personas su dignidad y su valor. Su dignidad y su valor. Cuando una persona entra en los vicios, en las drogas, en el alcohol, entra en una vida depravada de sexualidad, se deshumaniza porque está lejos de Dios, nos está indicando el apóstol Pablo, y pierde su valor. Al contrario, Pablo dice, por eso nos invita esta mañana a despojarnos. Al contrario, los cristianos deben pensar y debemos de vivir como vivió Cristo. El Cristo, dice Pablo, ha de vestirse de una nueva forma de pensar, como la de Jesús, que nuestra vida debe de ser como árboles fructíferos que damos fruto para la gloria de Dios, que glorifique el nombre de Dios en nuestro estilo de vida, caracterizado por la justicia, caracterizado por una vida de integridad. Siempre estamos diciendo la verdad, no nos metemos en situaciones oscuras ni difíciles, no hacemos negocios con gente de tinieblas, porque ahora queremos ser fieles al Señor. Y hermanos, yo quisiera que no olvidemos, el autor de esta carta está preso, está atado de sus pies, posiblemente solo tiene sus manos en una cárcel fría, y el autor ya lo había señalado antes, debemos crecer y madurar para alcanzar, lo dice en el versículo 13 del capítulo 4, miren lo que está diciendo el autor. Pablo aún está en una cárcel, el versículo 13 de Efesios, que no lo leímos, pero miren lo que está diciéndonos a nosotros esta mañana en Efesios 4. Y Pablo, este es el deseo del versículo 14. Ese proceso, dice Pablo, continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pablo quiere que crezcamos en esa medida. Y esas virtudes son las marcas de quienes realmente somos llamados, son como primicias de un creyente, que son los creyentes, los que hemos confiado en el Señor. Tenemos esas primicias de vivir esa vida creada por Dios para ser los agentes de la paz. Eso es lo primero que el apóstol Pablo. En segundo lugar, el capítulo 4, versículo 25 en adelante, que no lo leímos, el autor muestra con ejemplos bien vivos y concretos la manera en que se debe mantener la unidad del Espíritu que se ha creado en la nueva humanidad en Cristo. Y Pablo está diciendo para que seamos santos, para que vivamos. Y finalmente, el autor exhorta a la comunidad de creyentes, a nosotros, a la iglesia, a vivir de tal manera que nuestro estilo de vida sea como una denuncia, un desafío en el entorno en que vivimos, en el entorno en que nos rodea, y eso es lo que significa ser luz en medio de las tinieblas. Podemos ir al capítulo 5, que no leímos también, hermanos, y leer algunos versículos de lo que el apóstol Pablo está diciendo. En el capítulo 5, no vamos a leer todos los versículos, pero miren lo que dice desde el versículo 3 en adelante: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, ni se deben de mencionar en el pueblo de Dios. Él está diciendo Pablo, versículo 4: los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 5: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pues el avaricia es una idolatría que adora las cosas de este mundo. Versículo 7: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que los desobedecen. Si usted sigue leyendo
en ese mismo capítulo hasta el versículo 14, Pablo nos vuelve a mencionar cómo vive el mundo, cómo viven los paganos. Ahora bien, hermanos, cuando vemos este capítulo 4, iniciaremos nuestro estudio tomando juntos estos tres versículos, versículos 17, 18 y 19, que fue el que estuvimos estudiando hace un par de domingos. Y en primer lugar, debo señalar que al principio del párrafo aparece una palabra pues. Si ustedes se fijan en el versículo 17 del capítulo 4, aparece esa palabra pues, una palabra pequeña pero de suma importancia. Ahí está en el versículo 17. Cuando vemos entonces que en realidad debe de ser una palabra más fuerte en el original, y la palabra debería ser un poquito más fuerte, en otras palabras, la traducción debe indicar con suma claridad que el autor va a decir que es consecuencia de lo expresado anteriormente. Y en este caso, no lo leímos, pero yo le dije del capítulo 4 al versículo 1 al 16, aunque puede también pensar la palabra como en consecuencia, por lo tanto, de manera, expresa la misma idea. En consecuencia de lo que nos ha dicho los primeros versículos del 1 al 16. Y luego viene la introducción, la exhortación central de los versículos 17, 18 y 19. Vemos la exhortación central del Pablo y dice: digo y requiero del Señor. Pablo está diciendo: lo que yo le voy a decir viene de parte del Señor. No es algo que yo no pensé, viene de parte del Señor. Digo y requiero del Señor. Y ese verbo requerir, requiero, es una traducción de un verbo griego que significa testificar. La vida del creyente debe de ser como un parlante, como un sonido de alta voz que testifica de las bondades del Señor. Por eso no es normal que un creyente solo se pase quejando, contando sus calamidades. Somos llamados a testificar, porque vivimos un estilo diferente de vida. Testificar o hacer una declaración solemne en base a algo que usted y yo ya conocemos las buenas nuevas de Dios, y por lo tanto debemos de vivir de otra manera. Conocemos ya del antemano. También significa expresar con énfasis un deseo, lo cual se acerca a la idea de requerir. Debemos de insistir, urgir, implorar, advertir. Por la repetición digo y requiero. Podemos notar aquí, hermanos, un sentido de urgencia. Pablo dice: háganlo, debemos de hacerlo. Entonces, hermanos, con todos estos elementos que hay en este versículo, nos damos cuenta de la seriedad, por así decirlo, de la solemnidad, de la autoridad que Pablo está diciendo, con las que se reviste estas exhortaciones a nosotros como creyentes. Por tanto, les digo mejor aún, Pablo dice: les afirmo con toda seriedad y con la autoridad del Señor. Por ejemplo, hay otras versiones que dicen, ofrece una traducción, como por ejemplo dice: les digo pues con insistencia, les advierto del Señor. Esto pues digo y afirmo solemnemente, con seriedad y exhortación. Todo eso puede significar estos primeros versículos que estamos tratando de analizar. Ahora, hermanos, vamos a ir un poquito a lo que yo quisiera esta mañana compartir con ustedes. Y es el hecho de que como creyentes, como hijos de Dios, en este pasaje vamos a ver lo que Dios requiere de nosotros.
como hijos del Señor. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos? ¿Y cómo debemos de vivir en la vida plena en Cristo? Y quiero que noten el versículo 18. Y me llama poderosamente, hermano, la atención lo que dice. Por eso es que él dice, ya no debemos de vivir como viven los gentiles, los paganos, los impíos. Dice el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de Dios. ¿Quién puede ver con oscuridad? ¿Quién puede ver con oscuridad? Queridos hermanos, esta mañana, por eso también hay otro texto que nos anima a nosotros como creyentes. Dice, los que todavía no han tenido la oportunidad de casarse, dice, no os unáis en yugo desigual con los impíos. ¿Cómo un creyente puede unirse con una persona que no tiene luz, que su mente está llena de oscuridad? En este capítulo el apóstol continúa describiendo los nuevos valores que se esperan de nosotros como iglesia, de una vida digna del llamamiento de Dios. Él ya dijo que por haber sido llamados a ser un pueblo debemos cultivar, versículo 1 al 16, la unidad. Y ahora continúa que por haber sido llamados a ser un pueblo santo debemos de cultivar la pureza. Y eso es lo que vamos a ver. La pureza debe ser una característica del pueblo de Dios, tan indispensable como la unidad. Y Pablo aquí, en estos versículos, va a abrir una sección de animarnos a nosotros a vivir pues una vida de pureza. Vean lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4. Yo que estoy preso por causa del Señor, le ruego lo que se acaba de decir. Pablo está preso. Y miren, me voy a saltar al versículo 27, casi suena lo mismo, del versículo 1 al versículo 17. Les digo esto y les insisto en el Señor. Y la frase en el Señor significa en el nombre del Señor. Está declarando, hermanos, con toda seriedad y solemnidad, que le describe con toda autoridad del Señor Jesús. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo va a decir ahí? La esencia de estos tres versículos, 17, 18 y 19, la esencia de estos tres versículos, en su mensaje es simple, y se lo digo: no vivan más como los paganos y como los impíos. Esta es la expresión, esta es la esencia, como el caldo de estos tres versículos. No vivan más. Hermanos, somos llamados a no vivir como viven los impíos. No es que estamos orgullosos, sino porque Dios nos ha llamado a una vida de santidad, a una vida que refleje, dice que somos luz, somos sal, somos ejemplo al mundo. Y esa frase es de suma importancia. Eso lo dice en el versículo 17. Con toda la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irreversiblemente, dice esta versión, irreversiblemente confundidos. Una persona sin Dios necesita un guía, como una persona que ya perdió la vista, necesita que le lleve el brazo, porque dice la Escritura que están totalmente confundidos. ¿Se dan cuenta, hermano, por qué no debemos vivir como el mundo vive? Por supuesto, Pablo no está generalizando. Yo les dije hace un momentito, hay gente que no es creyente y vive una vida ordenada, pero le hace falta a Cristo. No todos los paganos, no todos los impíos son así, disolutos, como aquellos a quienes está a punto de decir a continuación en los siguientes versículos. Sin embargo, así como hay una típica vida cristiana, hermanos, también hay una típica vida pagana, que debe ser totalmente diferente. Así viven los impíos y así viven los cristianos. Hermanos, sin embargo, así como hay una típica vida cristiana, también hay una típica vida como viven los paganos.
Hay gente que si su equipo va a jugar, bebe. Si gana, bebe. Si pierde su equipo, bebe. Si gana su partido, bebe. Si pierde su partido, bebe. Siempre hay fiesta. Pero los creyentes, hay una típica vida pagana. Cuando cada uno de ellas es coherente con sus propios principios, se oponen de una manera, hermanos, una a la otra. Y Pablo aquí me está escribiendo principalmente a la iglesia de los Efesios. Dijimos el domingo antepasado que la ciudad de Éfeso era una ciudad corrompida. Se practicaba la brujería, la adivinación. Había una diosa que se llamaba Diana, el culto, había un templo a la diosa Diana. Y estos creyentes acabaron. Cuando Pablo sabe de esta iglesia de Éfeso, había un vacío, no había liderazgo. Los hermanos recientes estaban tiernos en la fe y podían ser presa fácil de los pensamientos que habían alrededor, como lo que sucede hoy en día. Son raros los creyentes que aman el buen estudio de la palabra de Dios, como lo estaba diciendo nuestro hermano Jaime, con el deseo de que aprendan a defenderse, que tengan fundamentos, que tengan principios bíblicos. La mayoría de las iglesias hoy en día son más show, son más visión y otra cosa, y no crecimiento. Así estaba la vida de la iglesia de Jesús. Hermanos, bebés, infantes. Y Pablo dice que la esencia de su mensaje era: no vivan más como los paganos. Y vemos aquí, hermanos, pero que no vivan, que no deben vivir más así, aun si otros alrededor continúan haciéndolo como los otros gentiles. Antes habían sido paganos y habían vivido como tales. Y Pablo les dice: ahora ustedes son cristianos y deben vivir como cristianos. Y vean, hermanos, ¿qué se necesita para vivir como cristianos? Hermanos, el cristiano no es alguien que viene un pastor, lo agarra, le agarra una lata de barniz y le agarra, comienza a borchar con una brocha para ponerle un esmalte. ¿Qué se necesita para ser un cristiano? Pablo lo va a decir en el versículo 17 en adelante. La manera en que Pablo maneja el tema es comenzando por la base doctrinal. Un verdadero creyente, una hija de Dios, un hijo de Dios, se hace verdadero creyente cuando tiene una base doctrinal. Es una persona que ama su Biblia, la lee, tiene devocionales, es su libro de consulta. Y cuando estoy desorientado y la comienzo a leer, digo: hey, no voy a hacer esto, porque la Biblia me lo dice. Y Pablo dice aquí que la manera que Pablo va a tratar el tema es comenzando con la base doctrinal, la nueva vida en Cristo. La nueva vida para luego pasar a sus consecuencias prácticas en la conducta de todos los días. Eso lo dice ya en el versículo 25 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, hasta el versículo 2 hasta el 24 del capítulo 5. Era para el apóstol Pablo como pastor, llegando a esa ciudad donde había mucha sensualidad, adoraban a la diosa Diana, adoraban al emperador que había en ese momento, habían practicado la magia, la brujería, y muchos hermanos habían sido salvos, pero estaban tiernos. Y para este pastor era fundamental desde el comienzo mismo que sus lectores captaran el contraste de lo que habían sido como paganos, como mundanos, y lo que ahora eran como cristianos, entre su vida vieja y su vida nueva, y más aún comprender la base de lo que creían de este cambio. Hermanos, realmente un creyente se conoce. En una asamblea como esta, un creyente, ya sea varón o mujer, se conoce si es creyente o no. Si el poder de Dios ha hecho efecto en su vida. Miren cómo comienza diciendo Pablo en el capítulo 4, versículo 17. Así les digo esto, ustedes ven otra versión, y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, pensamientos tontos como los paganos. Versículo 18. A causa que los paganos, dice Pablo, hay ignorancia que los domina,
¿Y por qué hay ignorancia? Dice esta traducción, por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. No toman en cuenta Dios. Hermanos, esta semana yo fui a hacer una visita a dos mujeres con niños de diferentes maridos, a las 6 de la mañana, porque ellos no tengo otro tiempo. Me dijeron, vaya, pastor. Ellas pensaban que no iba a llegar. A las 6 estaba en esa casa. Yo les dije, ustedes no tienen necesidad de comida. Les comencé a decir, ustedes tienen necesidad de que Cristo les libere. Y comenzaba a leer Cristo como 15 minutos y terminé y estaban en las nubes. Porque aquí está lo que dice el apóstol Pablo. A causa de su ignorancia que los domina, ellas y ellos han decidido vivir y decirle, Dios, hazte a un lado. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y dice que una densa oscuridad, ignorancia, toma sus vidas, que las deshumaniza, las incapacita. Y vean lo que dice el versículo 18 en esta versión: a causa de la ignorancia que les domina por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios. Versículo 19: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. Pablo está describiendo cómo son los paganos, cómo son los mundanos. Versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Porque a veces, hermanos, puedo estar en la iglesia y seguir viviendo como impío, como pagano. Me visto, canto, doy una fachada de que soy cristiano, pero sigo viviendo como pagano. Y Pablo nos recuerda en el versículo 20 a usted y a mí: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Versículo 21: si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse ese ropaje de vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Si le quisiéramos poner un título a este mensaje, sería: quitémonos la vieja vestimenta con la que vivíamos antes. Quitémonos la vieja vestimenta, versículo 23, y renovados en la actitud de vuestra mente. Me encanta cómo Pablo enfoca esto. Pablo está diciendo a nosotros: el Evangelio debe enfocar a tu mente, a tu entendimiento. No dice a las emociones, a tu mente. La mente es muy importante, hermano. Los pensamientos, lo que usted alberga, lo que usted piensa, lo que usted decide. Y renovados, dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué es lo que Pablo nos está advirtiendo aquí, hermanos? Lo que se advierte de inmediato y el énfasis del apóstol es el factor intelectual de la manera de vivir de cada uno, que apela a nuestra mente. Al describir a los gentiles, centra Pablo la atención en los pensamientos. Dice que eran pensamientos tontos, dice otra versión, frívolos. Y añade que tienen oscurecido el entendimiento. Y aquí también Pablo da la razón de su alienación, da razón porque están alienados, tienen pensamientos frívolos, parecen tontos. Aquí da la razón y añade, atribuye a su alienación de Dios. Dice que desplazaron a Dios de sus planes. Dios no tiene importancia. En esa visita que hice, estaba hablando con una niña que venía aquí a la escuela dominical. Tal vez este sábado, pero en otro sitio. Ahora tiene 3 hijos de diferentes hombres. La vi muchas veces mientras lo recogía algunos de ustedes en el bus. Andaba prostituta en la calle y ahora volvió a la casa con 3 criaturas. Ya no hay que hacer. Jovencita, desplazó a Dios, se ve confundida, da pesar, da lástima. Linda la niña. Eso es lo que describe Pablo. La ignorancia que nos domina, dice el apóstol Pablo, el entendimiento oscurecido. Por lo tanto, se refiere
a quien tiene la mente vacía de entendimiento, oscurecida e ignorancia interior como resultado de lo cual perdieron la vergüenza. Y dice Pablo, son inmorales, indecentes. En contraste, Pablo dice, ¿cómo son los creyentes? En términos de, han aprendido de Cristo, han oído, han sido enseñados por Él. Todo de acuerdo a la verdad que está en Jesús. Pablo dice, así son los impíos, pero nosotros hemos aprendido así de Cristo. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en Ubeda, vimos muchos cuadros ahí. Ven un centro de entrenamiento, llegan muchos pastores de todas partes del mundo. Y hermanos, a mí me tocó estar en la puerta y decir, hombre, usted ya no puede entrar aquí. Se hacía pasar por pastor y era un gran estafador. Y el hombre empezaba a quedar en serio. Y hasta que le tuvimos que decir, la policía viene ya por usted. Otro pastor, supuesto pastor que llegaba, recibí una llamada y me dijo, ahí está fulano de tal. Sí, el pastor fulano de tal. Me dijo, sí, pero quiero decirle algo, que ella es mi esposo, yo soy fulano de tal. Me mandó la cédula de identidad, me mandó la copia de su acta de matrimonio. Él es un sinvergüenza, me maltrata, me golpea, tiene otras mujeres. Él no debe estar ahí. Otro caso ahí. Un joven viene a la oficina donde yo estaba y me dice, pastor, el muchacho estaba en su rostro, su semblante triste. Me dijo, yo estoy en la habitación tal, ahí estoy compartiendo la habitación con tal, y ahí hay un hombre, yo estaba bañando y quería abusar de mí. El pastor mencionado era homosexual. Tuvimos que ir con otros hermanos de la iglesia, de la junta, ir a la casa de este y decirle, no puedes ir a la mía. Pablo dice, cuando estamos en Cristo, hemos aprendido de otra manera. Hemos aprendido la verdad de Cristo. Y por eso nosotros actuamos de una manera diferente. Pablo describe en el versículo 17 al 19 la vida pagana, la vida perdida, la vida perversa, por lo cual el origen de la oscuridad de las mentes paganas, cuando Dios mismo es luz. Dice la Biblia que no hay ninguna tiniebla en Dios. Dios es luz. Amén, hermanos. Dios es completamente luz. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pasaje dice que tiene su entendimiento oscurecido? Si Dios es luz, porque ha desplazado a Dios de sus vidas. Y esto es lo que sucede, hermano. Cuando uno lee un pasaje paralelo a este, sería Romanos 3. Dice que como los hombres y las mujeres decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y esa palabra entregó en ese capítulo aparece 3 veces. Y lo que se llama es entrega judicial, donde el ser humano dice, Dios, no quiero nada contigo, y Dios dice, yo voy a respetar tu decisión, pero como no me quieres a mí, entonces tu mente, tu vida va a estar poseída por Satanás. No hay un término neutral. No quiero de Dios, no quiero de Satanás. Dios está regular. Mentiras. O eres de Dios o Satanás controla tu vida. Entonces aquí, hermanos, vemos que Dios es luz y se debe la dureza de su corazón, dice Pablo. La palabra que utiliza en el original estamos con la palabra porosis. Y esa palabra porosis se acerca a su definición, que significa una clase de mármol, o en los escritos médicos también podría escribirse como un callo. No sé si ustedes le frotan sus manos, los que han trabajado tienen callos. A veces yo me he querido borrar los callos que tengo, pero ya están ahí. Ya los tengo ahí, están frotados y me voy al ataúd con esos callos. Así es el impío. Satanás crea porosis, callos en su conciencia y en su mente, una formación ósea de las articulaciones. Por lo tanto, ese verbo porún significa petrificar, endurecer y por consiguiente hacerse insensible cuando
refiere a los órganos del sentido de la vida, de la vista. No puede ver, volverse ciego. Y un traductor, Robinson, dice que produce terquedad intelectual, no la dureza de su voluntad. Examina, dice, todo esto: confusión, entorpecimiento de la facultad de la percepción, equivalente a ceguera moral, es siempre el sentido apropiado. La liberación de esta palabra. Así que dice que tienen ceguera. Por eso es que dicen que el Evangelio es el mensaje más ofensivo. ¿Y saben lo que está diciendo Dios a través del apóstol aquí esta mañana? Y quiero animarse a decir una cosa de tener a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, Dios dice, eres un ciego. Eres o estás con una mente llena de oscuridad, alejado de Dios por la ignorancia que Dios hay. Oh hermanos, qué dicha la que tenemos los creyentes, que tenemos la mente de Cristo, podemos ver con claridad, porque ¿qué es el Evangelio, hermanos? Es Cristo viviendo en la vida de un creyente. Amén, hermanos. Es Cristo donde va. Por eso es que alguien decía que nosotros debemos llamarnos cristitos, pequeños Cristos, porque somos hechura de Dios. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo este versículo? Su terquedad es una terquedad voluntaria. Ellos deciden así. Nosotros tenemos un hijo por el cual oramos, anda con una terquedad en tinieblas. Él ha decidido, es una terquedad voluntaria. Satanás domina su mente. Volviendo pues al texto de Efesios, hay una traducción que también dice dureza de su cabeza. Aún esa expresión, qué duro de cabeza eres. Si le decimos a uno que no le entra nada, qué duro de cabeza. Parece duro la expresión, pero también esta traducción significa lo mismo. Dureza de cabeza. Dice la insensible de su corazón. Es decir, que la inmoralidad pagana se ve como voluntaria y culpable, y el resultado de su rechazo deliberado de la luz moral al alcance de sus pensamientos y su conciencia. Han decidido, no quiero nada de Dios. Corazón, mente, hermanos, en la Biblia no se pueden separar, ya que el corazón incluye nuestra capacidad de pensar. Sin embargo, hay una distinción real entre ignorancia y dureza u obstinación. Hay diferencias. Si uniéramos en las expresiones del apóstol Pablo, notando de una manera cuidadosamente, vamos a ver, hermanos, algunas conexiones que Pablo hace aquí en estos versículos, porque por ambas y para traducir una palabra que en griego, cuando escribimos en el seminario estudiamos que es la palabra día, no es día a día, es una expresión, una conjunción, día. Y aparece como el terrible camino descendente del mal, que empieza con un obstinado rechazo a la verdad conocida de Dios. Primero viene la dureza de su corazón y luego su ignorancia. Hermanos, yo oro para que Dios traiga nuevas personas a esta iglesia, que Dios salve a través de su Espíritu Santo nuevas personas aquí. Hermanos, no saben cuánto me gustaría ver personas que durante la semana las veo, las invito. Hoy, cuando llegué al debido, tenía el deseo de ver a algunas personas que me dijeron, voy a estar ahí. Pero su corazón es duro y su ser está atrapada por la ignorancia. Aman otras cosas.
su dureza de corazón, luego su ignorancia, el entendimiento, oscuridad, luego como consecuencia quedan alejados de la vida que proviene de Dios, ya que Él se aparta de ellos, hasta que finalmente han perdido toda vergüenza, dice el texto. Dios se aparta de una persona que no tiene a Dios. Por eso, hermano, Dios nos manda a los creyentes ni a hacer negocios con impíos. Dios nos manda en la Escritura a no unirnos en yugo desigual con un impío o un impío. Por eso que estamos diciendo. Puede ser tu novio o tu novia mismo, ojos azules o que los cambie de varios colores. Si no es creyente, si no ama al Dios de toda verdad, va a ser un fracaso profundo en tu vida. Porque ama la oscuridad, tiene su entendimiento entenebrecido, está alejado de Dios. Dios no sirve en su vida. Yo recuerdo esto, que tengo varias hermanas que se casaron con hombres impíos, y perdónenme la expresión, hermanas, muchas de mis hermanas. Mi hermana mayor me daba clases de escuela dominicana. Vive una vida miserable. A sus 70 años vive sola con un montón de hijos. Algunos han muerto, se volvieron delincuentes. Ningún hombre se quiso hacer cargo de ella, porque no eran creyentes. Hermanos, cabe mencionar este texto. La paga del pecado es muerte. Aunque tú digas, no, este es un pecadillo, esta es una decisioncía, si no es la voluntad de Dios, vas a pagar las consecuencias de tus decisiones y de tu pecado. Porque esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, la dureza de su corazón llega primero y dice que luego la oscuridad de la mente, luego la muerte del alma bajo el juicio de Dios y finalmente su vida vacía. Yo tengo recuerdo de un hermano mío que murió. Tengo una noción que cada vez que me la pongo y acuerdo de él, mi pensamiento es: ¿estará en el cielo? Abandonó a su esposa y a sus hijos y se metió con otra mujer. Cuando yo lo miraba en otro país con otra mujer, iba a la iglesia con otra mujer. Pero él le dice que eso no está correcto. Pablo por eso dice: ya no hagamos lo que hagamos y lo pongamos a hacer. Alejado de esa vida. Y hermanos, una vez que han perdido toda sensibilidad, las personas pierden el autocontrol. Por eso usted va a ver que un borracho no le importa beberse todo lo que ganó en esa semana. Y luego ir todo hediondo, chungo, sin dinero, acabado a decir: servirme tajo de carne de comida. Pide gustos, bandido, ¿no? Y quiere que todas las puertas se abran, cuando es un miserable desgraciado. Pierde toda vergüenza, pierde su autocontrol, no hay dignidad en él, en ese hombre y esa mujer. Es exactamente la secuencia que Pablo está elaborando en la última parte de Romanos. Yo le decía, capítulo 1. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. No lo voy a leer todo. Toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 2: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios. Estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice el versículo 18 de Efesios 4? Por la dureza, por la porosis de su corazón. Y sigue diciendo el versículo 21 de Romanos 1: se extraviaron en sus inútiles razonamientos, se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22: se volvieron necios. Y luego dice que los invadió la depravación mental. Miré una noticia en las redes sociales donde un muchacho estaba caminando de novio con una muchacha y su mamá no quería esa relación, y el tipo se fue a la casa, afiló, me imagino, compró un machete y lo afiló, lo empastó bien y fue a la casa de su novia
las mató a las dos. ¡Qué horrible! La depravación mental. El versículo 17 del capítulo 4 de Efesios 4 dice: pensamientos frívolos, vacíos. Versículo 18 del capítulo 4 de Efesios dice: la ignorancia que nos domina. Y en ese mismo versículo 18, la parte B dice: oscureciendo. Dios les oscureció el entendimiento. Les oscureció el entendimiento. Oh, hermanos, versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, un capítulo bien paralelo a Efesios 4. Por eso Dios, aquí está bien, que dice en Romanos 1, 28, 24, por eso Dios, como lo ignoran, los entregó. No los entregó a un jardín, es una entrega judicial, los entregó a Satanás. Cuando una persona desplaza a Dios, entonces Dios dice: tu padre, tu amo va a ser Satanás. Dice en el versículo 24, por eso Dios nos entregó. ¿Por qué dice el versículo 18 que leímos de Efesios 4? Porque su vida está alejada de Dios, alejado de la vida. Versículo 26 de Romanos 1, por tanto Dios nos entregó, vuelve a decir. Y el versículo 18 de Efesios 4 dice: alejado de la vida que proviene de Dios. Y el versículo 28 de Romanos 1, miren lo que dice: el Dios, a su vez, los entregó. Dios los entregó. ¿A qué los entregó, hermanos? Ahí lo dice el versículo 24 de Romanos 1. Impureza sexual. Dice que han perdido toda vergüenza. Hay hombres que se ufanan de tener 2, 3 mujeres, tener hijos por allá, por acá. Porque dice el versículo 19 de Efesios 4, han perdido toda vergüenza. Se entregaron a la inmoralidad. Es la palabra aselgia, que significa indecencia pública de tipo vergonzoso. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿A qué nos entregó Dios? A impureza sexual. Romanos 1:24. Mira qué otra cosa nos entregó Dios. Versículo 26 de Romanos 1. Pasiones vergonzosas. Versículo 27 nos entregó a actos indecentes. Versículo 28. Lo que no debían hacer. Versículo 29 y 30. Toda clase de maldad nos entregó Dios. Hermanos, me quedan unos minutitos. Y quiero decir esto. Efesios 4, versículo 20 al 24. Pablo de una manera rápida describe la vida cristiana. Y miren cómo la describe el apóstol Pablo en el versículo 20. Y aquí hay una versión que de una manera bien sigilosa hace el contraste. Dice: debe haber como una pequeña fisura, poco más pequeña, cuando uno quiere meter un pedacito de hilo en una aguja. Debe haber una diferencia. Y muestra esto. Y el versículo 20 comienza: pero vosotros, hablándole a usted y a mí, que más para Cristo. Pero vosotros, ustedes que son creyentes, pero vosotros, del comienzo del versículo 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron, no fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo. Versículo 20, no fue esta. En contra de la insensibilidad, la oscuridad, el desenfreno pagano, Pablo comienza a dar como un cuadro de cómo debe ser la vida cristiana. Despliega como un proceso completo de lo que debe de figurar en la vida. En primer lugar, educación moral cristiana. Utiliza 3 expresiones que centran sobre estos verbos. Los 3 son en el tiempo, cuando estudiamos en el tiempo amorístico. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa aprender?
oír y ser enseñados. 3 verbos. Pablo dice que los creyentes, en vez de ser oscurecidos de mente, primeramente hemos aprender a oír, luego a oír y luego a ser enseñados. En una iglesia no debe haber un creyente con un espíritu presumido, que ya lo sabe todo. Debe tener un espíritu, yo quiero aprender. ¿Qué fue lo que dijo Pablo antes de ser creyente? Camino a Damasco, caído en el suelo, humillado por Dios mismo, por una fuerza divina. ¿Qué quiere Dios que yo haga? En otras palabras, está diciendo, vivía tontamente. Ahora, por su gracia, yo he alcanzado perdón. Y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Un espíritu de quiero aprender, quiero ser enseñado como una referencia final a la verdad que está en Jesús. Quiero aprender de esas verdades. La enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Versículo 20. Se les habló de la enseñanza. Se les enseñó de Jesús, versículo 21, parte B. Entonces estas expresiones, hermanos, está llevándonos a una imagen de una escuela y que significa instrucción. Esa es la vida del creyente. Hermanos, la iglesia, alguien ha dicho que debe ser como un batallón, donde los soldados van para entrenarse para el momento de guerra. Pero hay un montón de soldados que quieren ir a la guerra cuando la guerra ya termina, cuando ya no hay guerra. Y Pablo da por sentado, o más bien sabe que han tenido, de acuerdo a la primera, Cristo mismo es la enseñanza cristiana. Los evangelios, sus oyentes aprenden de Cristo y lo reciben, es decir, reciben una traducción acerca de Él. Y eso es la vida cristiana, hermanos. Ser instruidos por Cristo, de Cristo. Debemos también predicar su señorío, el reino, su gobierno, su justicia, las demandas morales de la nueva vida en Cristo, que hemos aprendido y que también Pablo sabía que los efesios los había invitado a asumir estas enseñanzas y estos valores, metas totalmente distintas de la subida pagana anterior. Finalmente, hermanos, Cristo, quien es la esencia de la enseñanza del Evangelio. Dice aquí el versículo, aprendido así sobre Cristo, porque Él es como el Maestro, lo habéis oído, dice Pablo. Hay una traducción que dice, se les habló de Jesús. Y Pablo da por sentado que a través de toda la enseñanza que podemos recibir del Señor, eso nos debe de ayudar a hacer esos cambios. Por lo tanto, cuando se da buena enseñanza bíblica, puede decirse que Cristo está enseñando, se está enseñando de Cristo mismo. Y ahí el versículo, en tercer lugar, ha sido enseñado por Él. Es decir, que Jesucristo, además de ser el maestro de la enseñanza, también era nuestro guía. Debe de ser la razón por la cual la verdad que libera a los cristianos y los guía a la rectitud. Eso lo dice desde el versículo 22 al 24 del capítulo 4. Dan respuesta a lo aprendido. Cristo, aprender de Cristo es como encarnarme de Cristo, porque el Evangelio está en mi cuerpo. Y cuando estoy listo para hacer una cosa mala, viene a mi mente el Espíritu Santo, la campana del Espíritu Santo alumbrando mi mente. No hagas eso, hijo. Ya no eres de ellos. Reflexiona. Declaramos ante el Señor primeramente. Y hermanos, es más o menos que dejar de lado nuestra vieja humanidad
Ahí lo dice la Escritura. ¿Cuándo sucede esto? Y aquí está la idea. Lo dice ahí, despojados del viejo hombre. Ahí es cuando realmente una persona sabe que es creyente. Se ha quitado, despojado del viejo hombre. Y no solo eso, y vestidos del nuevo hombre. Ahí está el comienzo de una vida rendida. Entonces Pablo dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza y han puesto la nueva naturaleza, Pablo nos recuerda, hermanos, por qué nosotros no podemos vivir con ese tipo de ropaje sucio que antes vivíamos en el mundo. Vamos a quedarnos aquí. Hay otra porción de las Escrituras que dice, nos anima a dejar no solo quitarnos la ropa, sino que también dice que debemos quitar de nuestra vida todo enojo, toda ira, todas aquellas cosas, toda malicia. Eso está en el capítulo 3, versículo 8 al 10, que también debemos quitarnos. Pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia. Ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza, se ha puesto la nueva naturaleza. Efesios 3, 8 al 10, es porque ya hemos dejado la vieja naturaleza y ahora vivimos vestidos con una nueva vestimenta. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque somos invitados a vivir con una nueva vestimenta limpia. Porque Cristo ahora hemos aprendido, hemos sido enseñados de Él. Y cómo debemos de vivir. Yo ruego, Señor, si esta mañana hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo. Señor, que su Espíritu Santo pueda tocarme, ya sea joven, jovencita, varón, mujer. Tenga misericordia, Señor, esta mañana. Porque si no lo hace, continuará en oscuridad y en tinieblas sin error. Y Padre, queremos pedirle esta mañana que toque sus corazones para que sus vidas sean vidas nuevas en Cristo. Gracias por la invitación del apóstol Pablo. No vivan como los impíos, sino que vivamos como gente nacida del pueblo de Cristo. Oramos al Señor esta mañana.